Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Sombras del regreso a casa. Los motores del transporte C-130 se apagaron mientras Shaun Hansen pisaba suelo americano por primera vez en 12 meses. Las vistas y sonidos familiares de Fort Bragg deberían haberle traído consuelo, pero algo se sentía mal. Las cartas de su exesposa, Pamela, habían dejado de llegar hacía 3 meses, y las videollamadas de su hija Emma se habían vuelto cada vez más escasas y extrañas. Shaun Hansen no era un soldado cualquiera que regresaba a casa. A sus 34 años, era un condecorado operador de fuerzas especiales con 2 corazones púrpura y una estrella de plata. Su especialidad eran las operaciones psicológicas y el reconocimiento, habilidades que lo habían mantenido con vida a través de 3 turnos en Afganistán y 2 en Irak. Con una estatura de 6'2", ojos de acero gris y una presencia que imponía respeto, Shaun se había ganado la reputación de ser alguien a quien no querías como enemigo. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era ver a Emma. El trayecto hasta la casa de Pamela en Fayetteville duró 45 minutos por carreteras secundarias familiares de Carolina. Shaun había comprado esa casa hacía 7 años, cuando nació Emma, cuando todavía creía que su matrimonio con Pamela podría sobrevivir a las exigencias de la vida militar. Pamela, una enfermera de un pequeño pueblo a las afueras de Charlotte, había sido hermosa, ambiciosa e impaciente con los largos despliegues de Shaun. Su divorcio se finalizó justo antes de su último despliegue, pero habían acordado que Emma se quedaría con Pamela en la casa que Shaun seguía pagando. Cuando Shaun entró en el camino de entrada, la casa se veía diferente. El césped estaba descuidado, la pintura de las contraventanas que él mismo había instalado se estaba pelando. El coche de Pamela no estaba, pero una camioneta oxidada ocupaba el que solía ser su lugar. Botellas de cerveza vacías ensuciaban el porche delantero. Shaun llamó a la puerta. No hubo respuesta. Probó con la ventana del dormitorio de Emma. Tampoco hubo respuesta. Una vecina, la señora Charlotte Taylor, se asomó desde su jardín. «Shaun, ¿has vuelto?» Se acercó apresuradamente, la preocupación surcando sus rasgos ancianos. «He estado tan preocupada por la pequeña Emma». «¿Qué quiere decir con preocupada?» Charlotte miró nerviosamente hacia la casa. Pamela se casó con ese tipo, Dennis Holmes, hace unos 4 meses. Bueno, bebe mucho, y ha habido gritos, muchos gritos. Llamé a los servicios infantiles 2 veces, pero... La mandíbula de Shaun se tensó. ¿Dónde está Emma ahora? No la he visto en 2 días. Los gritos fueron terribles la otra noche. La policía vino alrededor de la medianoche. El entrenamiento de Shaun se activó. Algo andaba muy mal. Agradeció a Charlotte y comenzó a registrar sistemáticamente la propiedad. Detrás de la casa, cerca del viejo cobertizo de herramientas, lo oyó, un débil gemido proveniente de debajo del porche delantero. «Emma, cariño, es papá». El gemido cesó, y luego, apenas audible, «papá». El corazón de Shaun se encogió mientras se arrastraba debajo del porche. Lo que encontró lo atormentaría para siempre. Emma, su hermosa hija de 7 años, estaba acurrucada en la tierra, su cabello rubio apelmazado con sangre seca de un corte en la frente. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado, y moratones con forma de dedos marcaban sus pequeños brazos. «Papá, por favor, ayúdame», susurró, su voz apenas un susurro. «El nuevo marido de mamá se emborrachó y me hizo esto». Dijo que si se lo contaba a alguien, me haría algo peor. Shaun vio todo rojo. Le temblaban las manos mientras levantaba suavemente a Emma, su entrenamiento de fuerzas especiales en guerra con la furia de su padre. Alguien había herido a su pequeña. Alguien iba a pagar. «¿Está bien, cariño?» «Papá ya está aquí. Nadie te volverá a hacer daño nunca más». Mientras Shaun llevaba a Emma a su camioneta, su mente ya estaba trabajando. Dennis Holmes había cometido el mayor error de su vida. Y Shaun Hansen era exactamente la persona equivocada con la que cruzarse. Capítulo 2. La red despierta. El centro médico de Fort Bragg era un lugar que Shaun conocía demasiado bien por sus propias heridas. Pero ver a Emma en la mesa de exploración era una tortura más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en combate. ¿La doctora? Elizabeth Watts, pediatra y amiga de la familia,
trabajaba con delicada eficiencia mientras Shaun le proporcionaba la poca información que podía. Las heridas son consistentes con abuso físico, dijo la doctora Watts en voz baja, una vez completado su examen. La herida en la cabeza necesitó 12 puntos. Hay moratones más antiguos en sus costillas y espalda. Shaun, esto ha estado ocurriendo durante un tiempo. Emma se había quedado dormida por el agotamiento y la medicación. Shaun se sentó junto a su cama, acariciando suavemente su cabello, con la mente calculando. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. He oído que has vuelto. ¿Qué fe? OR. Oliver Russell, su antiguo sargento de equipo, ahora retirado y dirigiendo una empresa de seguridad privada en Raleigh. Si Shaun necesitaba algo hecho extraoficialmente, Oliver era el hombre al que llamar. Su unidad había operado bajo un código simple: tú me cubres la espalda, yo te cubro la tuya, para siempre. Shaun respondió: Centro Médico de Fort Bragg, habitación 314. Trae a Justin y Berry si están disponibles. 40 minutos después, 3 hombres vestidos de civil entraron en la habitación de Emma. Oliver Russell, construido como un linebacker con el pelo prematuramente gris, había sido la mano derecha de Shaun durante 5 años. Justin Meyers, el antiguo especialista en comunicaciones del equipo, era delgado y de aspecto estudioso, pero podía hackear cualquier cosa con un cable de alimentación. Berry Yu, su antiguo experto en demoliciones, ahora trabajaba como contratista especializado en la resolución de problemas. Vieron el estado de Emma y lo entendieron todo. Háblanos de Dennis Holmes, dijo Oliver simplemente. Shaun sacó todo lo que había averiguado. Dennis Holmes, de 38 años, era un trabajador de la construcción con un historial de peleas de bar y arrestos por conducir ebrio. Se había casado con Pamela hacía 4 meses después de un romance relámpago que comenzó mientras Shaun estaba desplegado. Holmes no tenía antecedentes de violencia doméstica, pero eso no significaba nada. ¿Dónde está ahora?, preguntó Berry, su voz mortalmente tranquila. Berry tenía su propia hija, a salvo con su exesposa en California. Pamela me envió un mensaje hace 1 hora. Dijo que Holmes está trabajando en un proyecto en Asheville hasta el jueves. 3 días. Justin ya estaba tecleando en su portátil. Dennis Holmes, 1247 Morrison Avenue, apartamento 3B. Direcciones anteriores en Tennessee y Virginia. 2 arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol. Múltiples peleas de bar. Despedido de sus últimos 3 trabajos por presentarse borracho. ¿Y Pamela?, preguntó Oliver. La expresión de Shaun se endureció. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. No hay forma de que este nivel de abuso ocurra sin que la madre sea consciente. Los hombres intercambiaron miradas. Todos habían visto los resultados del abuso infantil en zonas de guerra y conocían el daño psicológico que causaba. Esto ya no se trataba solo de Emma. Se trataba de cada niño que no podía defenderse. Tenemos que ser inteligentes con esto, dijo Shaun. Si simplemente hacemos desaparecer a Holmes, Pamela recupera a Emma y nada cambia. Necesitamos asegurarnos de que Emma esté a salvo permanentemente. ¿Qué estás pensando?, preguntó Oliver. Shaun se quedó en silencio por un largo momento, observando a Emma dormir. Cuando habló, su voz era de hielo. Estoy pensando que Dennis Holmes está a punto de tener una semana muy mala. Y Pamela va a aprender lo que sucede cuando pones a un hombre como ese cerca de mi hija. La doctora Watts regresó con los papeles del alta. Emma puede irse a casa, pero necesita ser monitoreada por si hay signos de conmoción cerebral. Y Shaun, estoy obligada a informar de esto a los servicios infantiles. Hazlo, dijo Shaun. Pero Emma se viene a casa conmigo esta noche. Tengo papeles de custodia temporal que se están tramitando de urgencia a través del JAG. Mientras se preparaban para irse, Shaun hizo una llamada a un número que había memorizado pero que nunca había usado. Sonó 2 veces. Aquías. Terensas, ex Delta Force, ahora trabajando para un contratista del gobierno que oficialmente no existía. Si necesitabas que se hiciera algo que no pudiera ser rastreado, ser a tu hombre. Soy Hansen. Necesito un favor. Pídelo. Te estoy enviando una ubicación por mensaje. Vigilancia 24 horas,
investigación de antecedentes completa, y cuando el objetivo regrese, necesitamos tener una conversación. Considéralo hecho. ¿Estás bien? Shaun miró a Emma, durmiendo finalmente en paz por primera vez en meses. Lo estaré. Capítulo 3. Comienza la partida de ajedrez. Los alojamientos temporales de Shaun en la base se habían convertido en una fortaleza de confort para Emma. Había requisado un catre para él y le había dado la cama, rodeándola de peluches del economato y todos los libros que pudo encontrar. Durante 2 días, apenas habló, sobresaltándose con cada sonido y aferrándose a Shaun cada vez que se alejaba más de un brazo de distancia. El miércoles por la mañana, Emma finalmente comenzó a hablar. Empezó a pegarme después del primer mes, dijo en voz baja, coloreando en un libro mientras Shaun le preparaba el desayuno. Mamá intentó detenerlo al principio, pero luego le pegó a ella también. Dijo que si yo era buena y no lo hacía enojar, tal vez pararía. Shaun forzó su voz a permanecer tranquila. ¿Qué lo hacía enojar? Todo. Si hablaba demasiado alto, o si lloraba, o si preguntaba por mamá. Dijo que era una mocosa malcriada porque mi papá era un soldado. Emma levantó la vista con su único ojo sano. Dijo que no me querías porque te fuiste. Shaun se arrodilló junto a su silla, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Emma, escúchame con mucha atención. Te quiero más que a nada en este mundo. Me fui para mantenerte a salvo, para mantener a América a salvo. Pero debería haber estado aquí para protegerte de él. Eso es culpa mía, no tuya. ¿Vas a hacer que se vaya? La pregunta quedó flotando en el aire. Shaun miró a los ojos de su hija sus ojos y vio una inteligencia más allá de sus años. Emma siempre había sido lista, perceptiva. Merecía la verdad, o tanta como pudiera manejar. Sí, cariño. Me voy a asegurar de que nunca más te haga daño. ¿Lo prometo? Prometido. Esa tarde, mientras Emma dormía la siesta, Shaun se reunió con su abogada del JAG. La mayor Viola Rice era un pitbull con uniforme que había ayudado a Shaun a navegar su divorcio. La orden de custodia es temporal, explicó. Pamela no puede impugnarla, pero dada la condición de Emma y la investigación de los servicios de protección infantil, tienes bases sólidas para la custodia completa. El problema es Hans. ¿Qué pasa con él? No es el tutor legal de Emma, así que técnicamente no tiene derechos aquí. Pero Pamela sí, y si ella elige quedarse con él. No lo hará, dijo Shaun con certeza. La mayor Rice levantó una ceja. Pareces muy seguro de eso. Pamela es muchas cosas, pero no es estúpida. Se casó con Hans por seguridad, emocional y financiera. Cuando esa seguridad desaparezca, también lo hará su lealtad. El teléfono de Shaun vibró. Un mensaje de Terensas. Paquete entregado en Asheville, terminando antes de tiempo. La sangre de Shaun se heló. Hans volvía a casa un día antes de lo previsto. Llamó inmediatamente a Oliver. Cambio de planes. Hans vuelve esta noche. Estamos listos. Justin ha estado monitoreando su teléfono. Ha estado llamando a Pamela todo el día, amenazando con darle una lección a ese niño soldado, cuando vuelva. ¿Dónde está Pamela? En casa de su hermana en Charlotte con una maleta hecha. Parece que se lo está pensando 2 veces sobre su elección de maridos. Shaun sintió una sombría satisfacción. Pamela era, ante todo, una superviviente. Había presentido hacia dónde soplaba el viento y se estaba distanciando en consecuencia. ¿Cuál es el plan?, preguntó Oliver. Shaun había estado pensando en esto durante 48 horas. La acción directa sería satisfactoria pero, en última instancia, contraproducente. Había que ocuparse de Hans, pero tenía que parecer natural, accidental. El equipo de Shaun había perfeccionado tales operaciones en el extranjero. Hans bebe mucho. Berry, todavía tienes contactos en el negocio de la reconstrucción de accidentes. Mi cuñado, Cole, trabaja para la policía estatal. Bien. Esta noche, Dennis Hans conduce a casa borracho desde su bar favorito, pierde el control en las curvas de montaña de la autopista 74 y se sale de la carretera hacia el barranco de Hickory Creek. Trágico accidente, un solo vehículo, sin testigos.
Esa es una curva muy cerrada, reflexionó Berry. Fácil perder el control, especialmente después de unas copas. Justin, necesito que monitorees el teléfono y las tarjetas de crédito de Holmes. Sigue sus movimientos exactos. Oliver, necesitamos vigilar su camioneta. Problemas mecánicos que puedan contribuir a un accidente. Problemas en la línea de frenos, problemas de dirección. ¿Y tú?, preguntó Oliver. Shaun miró hacia la habitación de Emma, donde finalmente dormía sin pesadillas por primera vez en meses. Voy a estar aquí con Emma, viendo una película y comiendo palomitas. Coartada completa, múltiples testigos. La partida de ajedrez había comenzado. Dennis Holmes había herido a la hija del hombre equivocado, y Shaun Hansen estaba a punto de mostrarle lo que sucedía cuando amenazabas a la familia de un operador de fuerzas especiales. La belleza del plan no era solo su simplicidad. Era que Holmes nunca lo vería venir. Capítulo 4. La trampa se cierra el jueves por la noche. Llegó con un frío otoñal temprano que parecía reflejar el frío cálculo de Shaun. Emma estaba teniendo su mejor día hasta ahora, riendo con los dibujos animados e incluso pidiendo repetir en la cena. Shaun había arreglado que Charlotte Taylor viniera para una noche de cine. Estaba encantada de ayudar y serviría como la perfecta testigo de coartada. A las 6 de la tarde, la voz de Justin llegó a través del auricular de Shaun. Holmes acaba de salir del lugar de trabajo. Va primero a Murphy's Tavern, como todos los jueves durante los últimos 3 meses. Murphy's Tavern era un bar de mala muerte en las afueras de Asheville, exactamente el tipo de lugar donde un hombre como Dennis Holmes se bebería su sueldo y se armaría de valor para ir a casa y desquitar sus frustraciones con quien estuviera disponible. ¿Cómo está de humor?, preguntó Shaun, saliendo al porche donde Emma no podía oír. Cabreado. Ha llamado a Pamela 6 veces hoy. Le ha saltado el buzón de voz todas las veces. Ha llamado a casa 2 veces. Sin respuesta. Sabe que algo pasa. Perfecto. Los hombres enfadados, borrachos y desesperados cometían errores fatales. La voz de Oliver se unió a la conversación. Berry está en posición. La camioneta ha sido modificada. Las líneas de freno fallarán a unas 10 millas de Murphy's, justo donde la autopista 74 toma esa curva cerrada sobre Hickory Creek. ¿Limpio?, preguntó Shaun. Como una patena. Fallo por corrosión consistente con la edad y el mal mantenimiento. La policía estatal lo atribuirá a un mantenimiento negligente. Shaun no sentía culpa por lo que estaban haciendo. Dennis Holmes había golpeado a una niña de 7 años hasta casi dejarla inconsciente. En la mente de Shaun, el hombre había perdido su derecho a respirar el mismo aire que su hija. Adentro, Emma estaba enseñando a Charlotte Taylor a jugar a su videojuego favorito, sus risas flotando por la casa. Esto era lo que Shaun estaba protegiendo, la inocencia, la seguridad, el derecho de un niño a crecer sin miedo. Su teléfono sonó. ¿Pamela? Shaun, ¿está Emma contigo? Está a salvo, dijo simplemente. Necesito verla. Dennis ha estado llamándome todo el día, amenazándome. Creo que cometí un error. ¿Dónde estás, Pamela? En casa de mi hermana Diane. Shaun, Dennis ha estado bebiendo más, y cuando bebe, se pone. Se interrumpió. ¿Violento?, terminó Shaun. Lo sé. He visto lo que le hizo a nuestra hija. Pamela comenzó a llorar. No sabía que fuera tan grave. Dijo que solo la estaba disciplinando, enseñándole a respetar. Trabajó tantas horas en el hospital, y cuando llegaba a casa, Emma nunca decía nada porque él la amenazaba. Eso es lo que hacen los abusadores, Pamela. Aterrorizan a sus víctimas hasta el silencio. Shaun oyó voces de fondo. La hermana de Pamela, Diane, le decía que se quedara donde estaba, que no fuera a casa esa noche. ¿Está bien, Emma?, preguntó Pamela. Lo estará. Pero Pamela, escúchame con atención. No vayas a casa esta noche. No respondas a las llamadas de Dennis. Quédate donde estás. ¿Por qué? Shaun, ¿qué estás? Shaun colgó. A las 8:47 de la tarde, la voz de Justin crepitó en su auricular. Holmes está saliendo de Murphy's.
El nivel de alcohol en sangre supera fácilmente el 12 y 15 según lo que ha consumido. Ya está zigzagueando. Oliver, lo veo. La camioneta funciona con dificultad. Es el líquido de frenos que se está filtrando. No pasará del marcador de la milla 12. Shaun volvió a entrar, donde Emma estaba ganando a Charlotte en su videojuego. Se sentó a su lado, abrazando a Emma. «Papá, ¿estás bien?», preguntó ella, mirándolo con una preocupación que le rompió el corazón. Su hija de 7 años estaba preocupada por él cuando debería estar concentrada en curarse. «Estoy perfecto, cariño. Solo pensaba en lo feliz que estoy de estar en casa contigo». A las 9:23 de la noche, la voz de Berry llegó a través del auricular. «Paquete entregado. Accidente de un solo vehículo. Marcador de la milla 12, autopista 74. Sin supervivientes». Shaun cerró los ojos brevemente, sintiendo cómo se le quitaba un peso de encima. Dennis Jones nunca más haría daño a otro niño. Su teléfono sonó 5 minutos después. El identificador de llamadas mostraba el número de Pamela. «Shaun», gritó. «Algo le ha pasado a Dennis. La policía acaba de llamar. Encontraron su camioneta en el fondo del barranco de Hickory Creek. Está muerto». Shaun silenció el teléfono por un momento, escuchando los lamentos de Pamela. Cuando lo reactivó, su voz era cuidadosamente neutral. «Eso es terrible, Pamela». «¿Qué dijeron que pasó?». «Creen que perdió el control en esa curva cerrada. Había estado bebiendo». Ella se deshizo en sollozos. «Siento tu pérdida», dijo Shaun, y lo decía en serio. Sentía que hubiera elegido a un hombre como Dennis Jones. Sentía que le hubiera permitido hacer daño a Emma. Sentía que se hubiera llegado a esto. «¿Quieren que identifique el cuerpo mañana?». «Shaun, no puedo. No puedo manejar esto sola». «Estarás bien, Pamela. Eres más fuerte de lo que crees». Emma lo miró con ojos interrogantes. Shaun le acarició suavemente el pelo. «¿Qué pasa, papá?». «Nada que te concierna, cariño. Solo cosas de mayores». Pero incluso mientras Shaun pronunciaba las palabras, sabía que esto estaba lejos de terminar. Dennis Jones estaba muerto, pero Pamela seguía siendo la madre de Emma. Y Shaun había aprendido algo inquietante de Charlotte Taylor antes. Dennis Jones podría haber sido violento, pero no había sido estúpido. Según la vecina, Jones había estado haciendo preguntas sobre el servicio militar de Shaun, sobre sus habilidades especiales y sus amigos. ¿Había sospechado algo de Dennis Jones? ¿Había estado planeando su propia forma de venganza? Los instintos de Shaun, perfeccionados por años de combate, le decían que se mantuviera alerta. La amenaza inmediata había desaparecido, pero en su experiencia, eliminar a un enemigo a menudo revelaba a otros. Capítulo 5. Desentrañando hilos. 3 días después del funeral de Dennis Jones, Shaun descubrió que había subestimado a su enemigo. Emma estaba en su primera sesión de terapia con la doctora Morgan Gray, una psicóloga infantil recomendada por la doctora Watts, cuando sonó el teléfono de Shaun. El identificador de llamadas mostraba el departamento del sheriff del condado de Cumberland. «Señor Hansen, soy el detective Marvin Wood. Me gustaría hablar con usted sobre Dennis Jones». El entrenamiento de Shaun se activó. «Mantén la calma. No reveles nada. Reúne información». «Por supuesto, detective». «¿En qué puedo ayudarle? ¿Podría venir a la comisaría?». «Solo preguntas de rutina sobre el marido de su exesposa». «Estaré encantado de ayudar, pero debo mencionar que apenas conocía al hombre. He estado desplegado durante los últimos 12 meses». «Entendido. ¿Cuándo le vendría bien?». Shaun acordó reunirse esa tarde. Después de dejar a Emma con Charlotte Taylor, condujo hasta el departamento del sheriff, su mente repasando las posibilidades. ¿Había cometido Berry un error? ¿Alguien había visto algo? El detective Marvin Wood era un hombre corpulento de unos 50 años, con ojos inteligentes y el comportamiento paciente de alguien que había pasado décadas haciendo confesar a la gente. Su oficina estaba ordenada, organizada, con fotos de su propia familia en un lugar destacado. «Gracias por venir, señor Hansen. Primero, permítame decir que lamento lo que le pasó a su hija».
Yo también tengo hijos. Shaun asintió. Gracias. Ha sido difícil. Me lo imagino. Ahora, estoy investigando la muerte de Dennis Holmes. Es rutinario en cualquier fatalidad de un solo vehículo. ¿Qué puede decirme sobre Holmes? Sinceramente, casi nada. Sabía que Pamela se había vuelto a casar mientras yo estaba desplegado, pero nunca lo conocí. La primera vez que vi evidencia de él fue cuando encontré a Emma herida. El detective Good tomó notas. ¿Su exesposa nunca mencionó ningún problema? Bebida, violencia. Pamela y yo no nos comunicamos mucho más allá de los asuntos relacionados con Emma. Nuestro divorcio fue complicado. ¿Cuándo exactamente regresó de su despliegue? Shaun proporcionó fechas, horas, sus órdenes de viaje desde Fort Bragg. Todo documentado, todo limpio. ¿Dónde estaba el jueves por la noche que murió Holmes? En casa con Emma y una vecina, la señora Charlotte Taylor. Emma tenía pesadillas sobre el abuso, así que me quedé cerca. El detective Good asintió con simpatía, pero Shaun captó algo en su expresión, un destello de escepticismo. Señor Hansen, tengo que preguntar esto directamente. Es usted de las fuerzas especiales, ¿correcto? Tiene entrenamiento en diversas habilidades que la mayoría de la gente no posee. El pulso de Shaun se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. Estoy entrenado en operaciones de infantería, sí. Pero detective, estuve en casa con mi hija y una testigo toda la noche. Estoy seguro de que sí. Pero llevo 26 años en este trabajo. Y en mi experiencia, cuando alguien con sus antecedentes tiene un problema como Dennis Holmes, ese problema tiende a resolverse eficientemente. Shaun mantuvo la mirada del detective con firmeza. ¿Me está acusando de algo, detective? En absoluto. Pero tengo curiosidad por algunas cosas. Las líneas de freno de Holmes fallaron catastróficamente. Pérdida total de líquido justo antes de esa curva. Ahora bien, las líneas de freno fallan, pero generalmente hay señales de advertencia. Los compañeros de trabajo de Holmes dijeron que no había mencionado ningún problema con su camioneta. Shaun se encogió de hombros. No sabría nada de eso. El detective Good abrió un archivo. Aquí está lo interesante, sin embargo. 3 días antes de morir, Holmes llamó a su primo en Tennessee. Dijo que estaba preocupado por ese exmarido de las fuerzas especiales, que volvía y causaba problemas. Dijo que iba a ocuparse de ello, antes de que se convirtiera en un problema. La sangre de Shaun se heló. Holmes había estado planeando algo. Holmes también visitó una tienda de armas en Asheville el lunes. Compró una pistola del 45 y una caja de municiones. Dijo que necesitaba protección contra alguien que podría venir a por él. El detective se inclinó hacia adelante. Ahora, señor Hansen, eso suena como un hombre que tenía miedo. Un hombre que sabía que había hecho algo que podría traer consecuencias. Pero aquí está lo que no puedo entender. Si Holmes estaba tan preocupado por usted, ¿por qué no intentó contactarlo directamente? ¿Por qué no llamó a la policía? Porque planeaba tenderme una emboscada, se dio cuenta Shaun. Holmes había descubierto que golpear a Emma traería represalias, y decidió atacar primero. No tengo idea de lo que Dennis Holmes estaba pensando, dijo Shaun. Pero detective, si se me hubiera acercado directamente, lo habría remitido a mi abogado y le habría sugerido que se entregara a los servicios infantiles. Estoy seguro de que lo habría hecho, dijo el detective Good, pero su tono sugería lo contrario. Solo una cosa más. Los registros del teléfono celular de Holmes muestran que recibió una llamada a las 6:15 de la tarde del jueves por la noche. La llamada duró 3 minutos. Luego abandonó el bar de inmediato. El problema es que la llamada provino de un teléfono desechable que no podemos rastrear. El entrenamiento de Shaun le dijo que terminara esta conversación de inmediato, pero interrumpirla podría levantar más sospechas. Eso es extraño, dijo. ¿Ha considerado que Holmes podría haber tenido otros enemigos? Un hombre que golpea a niños probablemente tenga otros problemas de manejo de la ira. Oh, también estamos investigando eso. Pero señor Hansen, en mi experiencia, cuando tienes a un maltratador de esposas muerto y a un soldado de las fuerzas especiales cuya hija fue la víctima, las conexiones tienden a ser bastante directas.
Shaun se puso de pie. Detective, si tiene preguntas específicas sobre mis acciones o mi paradero, estaré encantado de responderlas con mi abogado presente. De lo contrario, debería volver con mi hija. Ya ha pasado por suficiente trauma. El detective Good también se levantó, extendiendo su mano. Por supuesto. Gracias por su tiempo. Solo una cosa más, sin embargo. Quizás quiera saber que Holmes llevaba un diario. Lo encontramos en su apartamento. Es una lectura interesante sobre sus planes para tratar con usted. Shaun estrechó la mano del detective, su mente corriendo a toda velocidad. Un diario significaba evidencia. Posiblemente evidencia detallada de las intenciones de Holmes hacia Emma y hacia el propio Shaun. Estaría interesado en leerlo si es relevante para el caso de Emma. Oh, lo es. Muy relevante. Nos pondremos en contacto, señor Hansen. Al salir del departamento del sheriff, Shaun se dio cuenta de que la partida de ajedrez estaba lejos de terminar. Dennis Holmes estaba muerto, pero había dejado un rastro de evidencia que podría conducir de vuelta al equipo de Shaun. Peor aún, Holmes había estado planeando su propio ataque, lo que significaba que si Shaun no hubiera actuado primero, Emma podría haber perdido a su padre además de su seguridad. Pero el detective Good era inteligente, experimentado y claramente sospechaba. Shaun necesitaba saber exactamente qué había en ese diario y qué otra evidencia podría haber recopilado la policía. Era hora de pedir otro favor. Capítulo 6. Contrainteligencia. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Shaun se reunió con Oliver Russell en un restaurante abierto 24 horas a las afueras de Fayetteville, el tipo de lugar donde dos veteranos militares podían tener una conversación sin llamar la atención. Tenemos un problema, dijo Shaun sin preámbulos. Oliver escuchó atentamente mientras Shaun relataba su conversación con el detective Good. Cuando Shaun terminó, Oliver se quedó en silencio por un largo momento. Holmes era más listo de lo que pensábamos, dijo Oliver finalmente. Te vio venir a una milla de distancia. La pregunta es, ¿cuánta evidencia dejó atrás y cuánta de ella apunta hacia nosotros? Haré que Justin investigue un poco en los archivos de la policía, a ver qué dice realmente ese diario. Pero Shaun, tenemos que hablar del panorama general aquí. Shaun levantó una ceja. Pamela, dijo Oliver. Ella es el comodín en todo esto. Te conoce, sabe cómo operas. Si la policía comienza a presionarla sobre si podrías haber sido capaz de eliminar a Holmes. Pamela no dirá nada. No es estúpida. Si me delata, pierde cualquier posibilidad de recuperar a Emma. ¿Estás seguro de eso? Porque por lo que he observado, la lealtad principal de Pamela es hacia Pamela. Si piensa que cooperar con la policía podría sacarla de problemas por descuidar el abuso de Emma. Shaun no había considerado ese ángulo. Pamela podría posicionarse como otra víctima de la manipulación de Holmes, afirmar que tenía miedo de actuar y ofrecer a Shaun como el exmarido vengativo para desviar la culpa de sí misma. Necesitamos inteligencia, dijo Shaun. Quiero saber qué le está diciendo Pamela a su hermana, qué le está diciendo a sus amigos, qué le está diciendo a cualquiera que quiera escuchar. Oliver asintió. Pondré a alguien a vigilarla discretamente. ¿Y el detective? El detective Good es un problema. Es experimentado, metódico y tiene buenos instintos. Sabe que algo no cuadra en la muerte de Holmes, pero aún no tiene pruebas. El teléfono de Shaun vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Café mañana? Mismo lugar que la última vez. Noticias importantes. Tea. Terensas. Shaun había olvidado la solicitud de vigilancia que había hecho antes de la muerte de Holmes. Cambio de planes, le dijo Shaun a Oliver. Necesito reunirme con Ash mañana. Podría tener información que podamos usar. A la mañana siguiente, Shaun condujo a una pequeña cafetería en el centro de Raleigh donde se había reunido con Ash una vez antes, hacía años. Terensas ya estaba allí, sentado en un reservado de esquina con la espalda a la pared, viejos hábitos de sus días en operaciones especiales. Ash tenía la edad de Shaun pero parecía mayor, con la apariencia curtida de alguien que había pasado demasiados años en lugares que oficialmente no existían. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos y evaluadores. ¿Te ves bien, Hansen? La paternidad te sienta bien. ¿Qué tienes para mí, Ash?
As deslizó un sobre de Manila por la mesa. Todo lo que necesitas saber sobre Dennis Jones y algunas cosas que probablemente no quieras saber. Shaun abrió el sobre. Dentro había fotografías, documentos y lo que parecían ser transcripciones de vigilancia. Jones era un caso, dijo Ash. 3 relaciones anteriores, todas terminaron con denuncias de violencia doméstica. Era bueno eligiendo mujeres que estaban aisladas, vulnerables o que tenían algo que perder si presentaban cargos. Shaun hojeó fotos de Jones con varias mujeres, todas mostrando signos de abuso. Pero aquí está la parte interesante, continuó Ash. Jones no era solo un maltratador de esposas borracho. También era un chantajista. Shaun levantó la vista bruscamente. Tenía un negocio secundario de recopilar trapos sucios de la gente, aventuras, fotos, consumo de drogas, irregularidades financieras. Cosas de pueblo pequeño en su mayoría, pero lucrativas. Había estado presionando a 3 hombres diferentes en Asheville para que le hicieran pagos mensuales. ¿Cómo se conecta esto con Emma? Ash señaló una transcripción. Jones mantenía registros detallados de sus actividades, incluidas sus relaciones. Según esto, se fijó específicamente en Pamela por su conexión contigo. La sangre de Shaun se heló. ¿Qué quieres decir? Jones sabía exactamente quién eras antes de acercarse a Pamela. Fuerzas especiales, múltiples despliegues, veterano de combate condecorado. Vio a Pamela como una forma de obtener influencia sobre alguien con tus habilidades y conexiones. Las implicaciones golpearon a Shaun como un golpe físico. Jones no solo había abusado de Emma por un ataque de ira borracha. La había herido como parte de un plan calculado para manipular a Shaun. ¿Planeaba chantajearme? Mejor que eso. Planeaba obligarte a trabajar para él. Jones soñaba con expandir su operación más allá del chantaje de pueblo pequeño. Quería servicios de vigilancia de grado militar, intimidación y resolución de problemas. Ash le entregó a Shaun otro documento. Esta es una lista que mantenía de posibles activos, veteranos militares con problemas financieros, problemas legales o familiares a los que podía amenazar. Shaun escaneó la lista y reconoció varios nombres, buenos soldados que habían pasado por momentos difíciles después de dejar el ejército. Jones estaba construyendo una red criminal, dijo Ash. Y te veía a ti como la piedra angular. Herir a tu hija, hacerte dependiente de él para mantenerla a salvo y gradualmente presionarte para que realizaras actividades cada vez más ilegales. Shaun se sintió mal. El abuso de Emma no había sido violencia aleatoria. Había sido el movimiento de apertura en un juego más grande. Hay más, dijo Ash sombríamente. Jones también estaba recopilando información sobre tu servicio militar, tus contactos, tus capacidades. Había estado haciendo preguntas por Fightball durante meses, haciéndose pasar por alguien interesado en contratar veteranos. Shaun entendió ahora por qué el detective Good había sospechado. Jones había estado recopilando inteligencia sobre Shaun mucho antes de su regreso del despliegue, lo que significaba que podría haber un rastro documental que conectara a Shaun con la muerte de Jones. ¿Qué pasó con todos los registros de Jones?, preguntó Shaun. Esa es la buena noticia. La mayoría de sus archivos de chantaje estaban almacenados electrónicamente, y la electrónica puede ser problemática durante las investigaciones policiales. Los discos duros fallan. Los archivos se corrompen. Shaun captó la implicación. Ash había eliminado la evidencia que podría vincular las actividades criminales de Jones con su muerte. ¿Y el diario que mencionó el detective? Ash sonrió sombríamente. El diario de Jones es real, pero no es lo que el detective piensa. Son principalmente divagaciones paranoicas sobre ti persiguiéndolo, lo que irónicamente hace que parezca que Jones era mentalmente inestable en lugar de evidencia de un plan calculado. Entonces, estamos limpios. Estás limpio desde el ángulo de Jones. Pero Shaun, debes tener cuidado con Pamela. Jones grabó algunas de sus conversaciones, y ella sabía más sobre su negocio de lo que aparenta. Shaun miró la evidencia esparcida sobre la mesa. Dennis Jones estaba muerto, pero su legado de manipulación todavía se estaba desarrollando. Y ahora Shaun se dio cuenta de que Pamela podría no ser la víctima pasiva que había asumido. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Ash. Shaun recogió los documentos, su mente ya trabajando en las implicaciones.
Necesito saber exactamente cuánto sabía Pamela sobre los planes de Holmes, y necesito saber qué le está diciendo a la policía. Porque si Pamela fue cómplice en el plan de Holmes para manipular a Shaun, entonces todo lo que Shaun creía saber sobre su exesposa y su batalla por la custodia estaba a punto de cambiar drásticamente. Capítulo 7. La telaraña se desenreda 2 días después. El mundo cuidadosamente construido de Shaun comenzó a derrumbarse. Emma estaba jugando en el patio trasero de Charlotte Taylor mientras Shaun preparaba la cena cuando Oliver Russell llegó sin previo aviso, con el rostro sombrío. «Tenemos que hablar», dijo Oliver. «Ahora». Salieron al porche, fuera del alcance del oído de Emma. Justin descifró el teléfono y las cuentas de correo electrónico de Pamela, dijo Oliver sin preámbulos. «Necesitas ver esto». Le entregó a Shaun una tableta que mostraba intercambios de correos electrónicos entre Pamela y Dennis Holmes que se remontaban a 8 meses antes de que supuestamente se casaran. Shaun leyó con creciente horror. Pamela a Holmes, Shaun se despliega el próximo mes. Eso nos da casi un año para preparar todo. Holmes a Pamela, ¿estás segura de que morderá el anzuelo? ¿Y si simplemente toma a la niña y se va? Pamela a Holmes, no conoces a Shaun como yo. Tiene un complejo de héroe. Hiere a Emma, haz que parezca que estás fuera de control, y él vendrá corriendo a salvar el día. Luego usamos su reacción para demostrar que es inestable, peligroso. Yo obtengo la custodia completa. Tú obtienes tus contactos militares. Todos ganan. Shaun sintió que el mundo se inclinaba. Su exesposa había orquestado el abuso de Emma, hay más, dijo Oliver en voz baja. El siguiente intercambio de correos electrónicos era aún peor. Holmes a Pamela, la niña sigue preguntando por su papá. Quizás no necesitemos pegarle tanto. Pamela a Holmes, Dennis, concéntrate en el objetivo. Cuanto peor se vea Emma cuando Shaun regrese, más justificada será su reacción. Necesitamos que haga algo violento. Algo que demuestre que es peligroso. Unos pocos moratones no serán suficientes. Holmes a Pamela, ¿y si me paso de la raya? Pamela a Holmes, no lo harás. Emma es más dura de lo que parece. Solo asegúrate de que esté documentado. Fotos. Registros del hospital. Necesitamos evidencia de lo que Shaun es capaz de hacer cuando alguien amenaza a su hija. Las manos de Shaun temblaban mientras leía. Pamela había usado a Emma como cebo, permitiendo que fuera brutalizada para manipular a Shaun y provocar una respuesta violenta que pudieran usar en su contra. Estaban planeando incriminarme, dijo Shaun, con la voz hueca. Se pone peor. Revisa el último intercambio, enviado el día antes de la muerte de Holmes. Pamela a Holmes, Shaun ha vuelto. Encontró a Emma, exactamente como lo planeamos. Ahora esperamos a que haga su movimiento. Holmes a Pamela, ¿y si es más listo de lo que pensábamos? ¿Y si no muerde el anzuelo? Pamela a Holmes, entonces escalamos. Cometes otro error borracho con Emma, asegúrate de que Shaun te pille en el acto. Ningún padre podría alejarse de eso sin reaccionar. Holmes a Pamela, ¿y si me mata? Pamela a Holmes, entonces te conviertes en la víctima. Y Shaun va a la cárcel por asesinato. Yo me quedo con Emma, me quedo con su pensión militar y puedo hacer el papel de la viuda afligida. De cualquier manera, ganamos. Shaun se hundió en una silla, abrumado por la traición. Su exesposa había estado dispuesta a permitir que su hija fuera golpeada hasta quedar inconsciente para asegurarse un pago. Hay una cosa más, dijo Oliver. Pamela ha estado en contacto con el detective Good. No solo respondiendo preguntas, le ha estado dando información sobre tu historial militar, tus contactos, tus tendencias violentas. Está construyendo un caso en mi contra. Exactamente. Y aquí está el remate. También ha estado en contacto con el primo de Holmes en Tennessee, el que recibió esa llamada telefónica sobre ti. Están coordinando sus historias. La mente táctica de Shaun comenzó a procesar las implicaciones. Pamela y la familia de Holmes estaban construyendo una narrativa que pintaba a Shaun como un veterano inestable que asesinó a Dennis Holmes a sangre fría. El abuso de Emma se reposicionaría como el motivo de Shaun para el asesinato en lugar del crimen de Holmes. ¿Cuál es nuestra exposición?, preguntó Shaun.
Legalmente, si pueden probar que mataste a Holmes, te enfrentas a cadena perpetua. Tácticamente, si esto se sabe, destruye tu carrera militar, tu custodia de Emma, todo. Shaun se puso de pie, su mente aclarándose a medida que su entrenamiento tomaba el control. Esto era la guerra, y Pamela acababa de revelarse como el enemigo. Oliver, necesito que tú y el equipo desaparezcáis. Ruptura total. Sin contacto. Si esto sale mal, no quiero que os veáis atrapados en el fuego cruzado. Ni hablar. Conocíamos los riesgos cuando nos apuntamos. Esto no es Afganistán, Oliver. Son tribunales americanos, prisiones americanas. Tenéis familias en las que pensar. La expresión de Oliver se endureció. Tú también. Emma necesita a su padre, y que me condenen si dejamos que esa bruja manipuladora te la quite. Shaun miró por la ventana a Emma, que reía mientras Charlotte la empujaba en un columpio. Su hija no tenía idea de que la madre por la que había estado preguntando había orquestado su propio abuso. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Oliver. Shaun consideró sus opciones. Podía huir, llevarse a Emma y desaparecer en la red de contratistas militares y expersonal de operaciones especiales que vivían fuera del sistema. Pero eso significaría que Emma crecería sin estabilidad, sin una vida normal. Podía luchar contra los cargos legalmente, pero Pamela y la familia de Holmes habían estado construyendo su caso durante meses. Tenían evidencia, testigos, una narrativa convincente del veterano peligroso llevado al asesinato. O podía hacer lo que mejor sabía hacer, volver el plan del enemigo en su contra. Quiero saber todo sobre las finanzas de Pamela, su relación con la familia de Holmes, sus comunicaciones con el detective Good, dijo Shaun. Y quiero saber si tiene otros esqueletos en su armario. ¿Estás pensando en pasar a la ofensiva? Shaun sonrió sombríamente. Pamela cree que me conoce. Cree que puede predecir cómo reaccionaré. Pero cometió un error crucial. ¿Cuál? Asume que todavía me importa lo suficiente como para contenerme. Está a punto de aprender la diferencia entre luchar contra un soldado y luchar contra un padre cuya hija ha sido traicionada. Dentro de la casa, Emma gritó, «Papá, ven a empujarme en el columpio». Shaun saludó con la mano a su hija, luego se volvió hacia Oliver. Pamela quería ver de lo que soy capaz cuando alguien amenaza a Emma. Está a punto de descubrirlo. Capítulo 8. El contraataque. La contraofensiva de Shaun comenzó al amanecer de la mañana siguiente. Mientras Emma dormía plácidamente en su cama por primera vez en meses, Shaun estaba en su centro de mando improvisado a la mesa del comedor de Charlotte Taylor rodeado de archivos, portátiles y dispositivos de comunicación segura. Oliver, Justin y Berry se sentaron alrededor de la mesa como en una sesión de planificación militar, porque eso era exactamente lo que era. Informe de situación, dijo Shaun. Justin abrió su portátil. He estado investigando las finanzas de Pamela durante las últimas 6 horas. Está en la ruina. No solo con poco dinero, activamente ahogada en deudas. Mostró los registros bancarios. Tiene 3 tarjetas de crédito al máximo, préstamos estudiantiles en mora y lleva 2 meses de retraso en los pagos de la casa. Ese trabajo de enfermera apenas cubre sus gastos mínimos. Así que necesitaba a Holmes por sus ingresos, observó Berry. Más que eso, continuó Justin. También contrató una póliza de seguro de vida para Holmes hace 3 meses. $500.000, doble indemnización por muerte accidental. Shaun sintió una fría satisfacción. Estaba planeando matarlo desde el principio. Mejora. Encontré intercambios de mensajes de texto entre Pamela y el primo de Holmes, Franklin Free. No solo están coordinando sus historias sobre ti. Están planeando repartirse el dinero del seguro. Oliver se inclinó hacia adelante. Eso es conspiración para cometer fraude de seguros. Y asesinato, añadió Shaun, si podemos probar que Pamela saboteó la camioneta de Holmes. Berry negó con la cabeza. Nosotros saboteamos la camioneta. Si intentamos culpar a Pamela de eso, nos estamos implicando. Shaun ya había pensado en eso. No necesitamos probar que ella mató a Holmes. Solo necesitamos probar que planeó matarlo, lo que la convierte en la principal sospechosa en lugar de mí. Justin sacó más archivos. También los archivos del caso del detective Good.
Tiene una teoría sobre ti, pero ninguna evidencia física. Ni huellas dactilares en la camioneta, ni testigos, ni registros de comunicación entre tú y Holmes. Su caso es completamente circunstancial. ¿Y el diario? Conseguí una copia. Son principalmente divagaciones paranoicas, pero hay algunas entradas que podrían interpretarse como que Holmes planeaba volver a hacer daño a Emma. Podría respaldar una alegación de defensa propia si se llega a eso. Shaun estudió la evidencia. El plan de Pamela había sido elegante en su simplicidad: manipular a Shaun para que matara a Holmes, y luego usar ese asesinato para destruir la vida de Shaun mientras cobraba el dinero del seguro. Pero cometió varios errores cruciales. Subestimó lo a fondo que investigaríamos, dijo Shaun. Y dejó un rastro digital que la conecta con la conspiración. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Oliver. Shaun se puso de pie, su decisión tomada. Vamos a darle al detective Good un sospechoso mejor que yo. 2 horas después, Shaun entró en el departamento del sheriff del condado de Cumberland y pidió hablar con el detective Good. Señor Hansen, dijo el detective, señalando su oficina. No esperaba volver a verle tan pronto. He estado pensando en nuestra conversación, dijo Shaun. Y me he dado cuenta de que hay algunas cosas que debería saber sobre Dennis Holmes y mi exesposa. Las cejas del detective Good se alzaron. Le escucho. Shaun le entregó una carpeta. Estos son registros financieros que muestran que Pamela contrató una póliza de seguro de vida para Holmes hace 3 meses. $500,000. El detective abrió la carpeta, su expresión agudizándose mientras leía. También tiene deudas significativas que la muerte de Holmes resolvería, continuó Shaun. Y he descubierto que ha estado en comunicación con los familiares de Holmes para repartirse las ganancias del seguro. ¿De dónde sacó esta información? Contraté a un investigador privado, mintió Shaun con fluidez. Después de nuestra última conversación, me di cuenta de que necesitaba entender lo que realmente estaba pasando entre Pamela y Holmes. El detective Good estudió los documentos. Esto es interesante, pero no lo descarta a usted como sospechoso. No, pero le da uno mejor. Detective, ¿y si le dijera que Pamela y Holmes planearon el abuso de Emma específicamente para manipularme y provocar una respuesta violenta? Shaun le entregó impresiones de los intercambios de correo electrónico que Justin había obtenido. El detective Good leyó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada página. Estos podrían ser falsificados, dijo finalmente. Podrían serlo. Pero puede verificarlos a través de los servidores de correo electrónico, ¿verdad? Y puede comparar las fechas con el horario de trabajo de Holmes, los turnos de hospital de Pamela, los registros médicos de Emma. El detective se quedó en silencio por un largo momento. Señor Hansen, si estos correos electrónicos son auténticos, sugieren que su exesposa conspiró para que su hija fuera abusada. Sí, lo es. Y detective, una mujer capaz de eso es ciertamente capaz de asesinar a su CEO conspirador para cubrir sus huellas. Shaun se inclinó hacia adelante. Usted dijo que Holmes compró un arma porque me tenía miedo. ¿Pero y si no me tenía miedo a mí en absoluto? ¿Y si le tenía miedo a Pamela? ¿Y si se dio cuenta de que ella planeaba traicionarlo? El detective Good estaba tomando notas ahora, sus instintos de investigación completamente activados. Hay una cosa más, dijo Shaun. La camioneta de Holmes. Dijo que las líneas de freno fallaron catastróficamente. Investigué un poco. Ese modelo de camioneta tiene un defecto conocido en el enrutamiento de la línea de freno. Pasa justo debajo del soporte de montaje del asiento del conductor. Unos minutos con una lima, y la vibración constante causaría un fallo en 1 o 2 días. Sabe mucho de mantenimiento de camionetas para ser un soldado de infantería. Sé mucho sobre sabotaje, detective. Es parte de mi entrenamiento. Pero lo que es más importante, Pamela habría tenido acceso a la camioneta de Holmes todos los días. Conocía su horario, sus hábitos de bebida, su ruta a casa. Shaun se puso de pie. Detective, yo no maté a Dennis Holmes. Pero creo que sé quién lo hizo, y creo que usted es lo suficientemente inteligente como para descubrirlo si mira la evidencia correcta. Al salir del departamento del sheriff, Shaun sintió la satisfacción de una maniobra táctica perfectamente ejecutada.
Le había dado al detective Wood todo lo que necesitaba para desviar la investigación hacia Pamela, manteniendo la participación de su propio equipo completamente oculta. Su teléfono vibró con un mensaje de Oliver, paquete entregado a Franklin Free. Está muy interesado en conocer la situación financiera de Pamela y su nueva comunicación con las fuerzas del orden. Shaun sonrió sombríamente. Los CEO conspiradores de Pamela estaban a punto de descubrir que ella había estado planeando dejarlos fuera del dinero del seguro desde el principio. El honor entre ladrones estaba a punto de convertirse en un lastre. Ahora, Shaun solo tenía que asegurarse de que Emma estuviera protegida cuando el mundo cuidadosamente construido de Pamela comenzara a derrumbarse a su alrededor. Capítulo 9. Justicia servida 3 semanas después, Shaun estaba sentado en el tribunal de familia, viendo cómo la vida de su exesposa se desmoronaba en tiempo real. La investigación del detective Wood se había movido con una eficiencia asombrosa una vez que había cambiado el enfoque a Pamela. Los intercambios de correo electrónico habían sido verificados a través de los registros del servidor. La póliza de seguro y los registros financieros pintaban un claro cuadro de motivo. Lo más condenatorio de todo, el análisis forense de la camioneta de Holmes había revelado marcas de lima en las líneas de freno consistentes con un sabotaje deliberado. Pero el clavo final en el ataúd de Pamela había venido de Franklin Free, el primo de Holmes. Enfrentado a la evidencia del plan de Pamela de quedarse con todo el pago del seguro para ella, Free había llegado a un acuerdo con los fiscales, proporcionando grabaciones de conversaciones donde Pamela había discutido la eliminación del problema Holmes una vez que ya no necesitara a Dennis. Shaun observó a Pamela sentada en la mesa del acusado, sus manos temblando mientras el fiscal leía los cargos: conspiración para cometer abuso infantil, fraude de seguros y asesinato en primer grado. Su abogado defensor, un defensor público que parecía abrumado por la complejidad del caso, seguía mirando nerviosamente las cajas de evidencia apiladas contra la pared. Emma estaba sentada junto a Shaun, coloreando tranquilamente en un cuaderno de trabajo. Había estado viendo a la doctora Gray 2 veces por semana y estaba progresando notablemente. Las pesadillas habían cesado, sus moratones habían sanado y estaba empezando a confiar en que estaba a salvo. Todavía no entendía el alcance completo de lo que había sucedido, pero sabía que su madre había tomado malas decisiones que habían herido a la gente. «Papá», susurró Emma, «¿por qué mamá parece tan triste?» Shaun miró a su hija, su valiente, resiliente y hermosa hija que merecía mucho más que los adultos que se suponía que debían protegerla. «Porque está aprendiendo que las malas decisiones tienen consecuencias, cariño». La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada jueza Rita Brown, revisó la petición de custodia ante ella. La abogada de Shaun, la mayor Rice, había preparado un caso blindado respaldado por registros médicos, evaluaciones psicológicas y testimonios de múltiples testigos. Dados los cargos criminales pendientes contra la señora Barr, dijo la jueza Brown, y la clara evidencia de que la niña fue puesta en peligro debido a las acciones de la madre, otorgó la custodia completa al padre. Los derechos parentales de la señora Barr quedan suspendidos, a la espera del resultado de su juicio penal. Shaun sintió la pequeña mano de Emma deslizarse en la suya. «¿Eso significa que puedo quedarme contigo para siempre?» «Cariño, puedes quedarte conmigo para siempre». Al salir del juzgado, el teléfono de Shaun vibró con mensajes de su equipo. «Oliver, felicidades. Bien jugado. Justin, el fondo universitario de Emma acaba de recibir una donación anónima significativa, cortesía de algunos activos liquidados de la operación de chantaje de Holmes. Berry, he oído que Pamela se declaró culpable para evitar la pena de muerte. De 25 a cadena perpetua». Shaun sonrió, sintiendo cómo se le quitaba un peso de los hombros que había estado cargando durante meses. La justicia no solo se había servido. Había sido quirúrgicamente precisa. Esa noche, mientras Emma jugaba en su nuevo apartamento cerca de Fort Bragg, Shaun llamó a Terence Ash. «He oído que has salido limpio», dijo Ash. «Bien hecho. Gracias por la inteligencia. No podría haber sucedido sin ella. ¿Cuáles son tus planes ahora?» Shaun observó a Emma arreglando sus peluches para una elaborada fiesta de té, su risa llenando el apartamento de luz y alegría. «Estoy pensando en jubilarme anticipadamente», dijo Shaun. Emma ya ha pasado por suficientes trastornos. Necesita estabilidad, una vida normal, un padre que esté presente. Serías bueno en el sector privado. A muchas empresas les vendría bien alguien con tus habilidades.
quizás. Pero primero, Emma y yo nos vamos a tomar unas vacaciones en algún lugar con playas y helados y absolutamente nadie que intente hacerle daño. Tiene suerte de tenerte. Shaun miró a su hija, que ahora servía cuidadosamente té imaginario a su elefante de peluche. No, dijo en voz baja, yo tengo suerte de tenerla a ella. 3 meses después, Shaun Hansen estaba oficialmente retirado del ejército y trabajaba como consultor de seguridad para una empresa privada en Charlotte. Emma estaba matriculada en una excelente escuela, veía a la doctora Gray una vez al mes y había hecho 3 nuevas mejores amigas que no sabían nada de su traumático pasado. Pamela Barr cumplía su condena en la institución correccional para mujeres de Carolina del Norte. Franklin Free había recibido 15 años por conspiración. Dennis Jones estaba enterrado en una tumba sin nombre en Tennessee, sin que nadie lo llorara. Shaun había aprendido algo importante durante esos oscuros meses. A veces, la mayor fortaleza no reside en la capacidad de destruir a tus enemigos, sino en la sabiduría para proteger lo que más importa. Emma había pasado por un infierno, pero había salido más fuerte, más resiliente y absolutamente segura de que su padre siempre estaría allí para mantenerla a salvo. En una soleada mañana de sábado, mientras Shaun empujaba a Emma en su columpio en su patio trasero, ella lo miró con esos ojos brillantes e inteligentes que reflejaban los suyos. «Papá, ¿estás feliz de que estemos juntos?» Shaun detuvo el columpio y se arrodilló a su nivel, mirando al rostro de la persona que le importaba más que nada en el mundo. «Emma, ser tu padre es el mayor honor de mi vida. Cada día contigo es un regalo». Ella rodeó su cuello con sus pequeños brazos y lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, cariño. Para siempre y por siempre». Mientras regresaban a su casa segura, protegida y pacífica, Shaun reflexionó sobre el largo viaje que los había llevado a este momento. Había servido a su país con honor, enfrentado a enemigos en campos de batalla extranjeros y sobrevivido a traiciones que podrían haber destruido todo lo que le importaba. Pero al final, la misión más importante de su vida había sido la más simple: proteger a su hija y darle la oportunidad de crecer feliz, sana y segura. Misión cumplida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré allí.